las micropymes, o sea, más chiquitas todavía, o de una enorme gama de actividades, incluso hasta informales, porque hay que decirlo de esta manera, ¿no? Aproximadamente un tercio de la economía nacional permanece en la informalidad. Es bastante complicado porque sobre todo va a ser costoso, digamos, ¿no? Entonces se le agrega un costo más. El fin es loable, el fin es bueno porque intenta formalizar, intenta registrar, intenta de alguna manera que los beneficios de la actividad económica lleguen a la mayoría de los agentes que están involucrados en esa actividad, pero por ahí me parece que no se toma muy en consideración estos aspectos, ¿no? O sea, los costos que significa en términos relativos, o sea, en términos de lo que es un pequeño establecimiento o un pequeño prestador de servicios, tener que involucrarse en este tipo de instrumentos que, por otra parte, también le va a ser difícil de operar, ¿no? Su operatividad diaria, me refiero, ¿no? Claro, porque, a ver, ya desde el inicio del uso del dinero plástico se pone como cierto nivel mínimo de facturación que justifique el movimiento del uso del postnet. Y en un negocio donde ven, que en un kiosco, hoy compramos un paquete de cigarrillos, no te van a cobrar con el postnet. Mirá, porque le sale más cara la operación que lo que le deja el paquete de cigarrillos. Sí, sí. En general todos los mecanismos de formalización, que ya te digo, son bienvenidos en el sentido de que intentan de que la mayoría esté registrado y tenga visibilidad, porque al no estar registrado tampoco se aparecen en las estadísticas siquiera, ¿no? Entonces, por ahí tienen este inconveniente, y el que más sufre es generalmente el negocio más pequeño, o hasta, te diría, más abajo del negocio, ni siquiera el que está establecido como negocio. Uno tiene la idea de negocio que tiene la puerta abierta al público y ese tipo de cosas. Me refiero a una enorme cantidad de actividad que viene de la economía social y de la economía popular, que les sirve para mantener el sustento diario y no tener que vivir de subsidios, que este tipo de actividades los deja fuera digamos, de los registros, los deja fuera de la norma, por una condición que vos lo dijiste: primero, que las operaciones son muy pequeñas, y segundo, que poder ingresar en esto implicaría formalizarse, y en muchos casos los costos de formalizarse, esto significa el pago de impuestos y demás, prácticamente harían inviable económicamente, o sea, harían no rentable la actividad que llevan adelante. Entonces, nos da la sensación que es muy interesante la postura para un segmento de negocios que sí debiera ser exigible porque ya adquieren volumen y tienen cierta envergadura, pero para otros debiera haber otra medida un poco más blanda, un poco más ajustada a la realidad que viven, y que sobre todo se vive en el interior del país y en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? O sea, en la periferia de las grandes ciudades también aparece esta realidad, ¿no? Sí, hay otro condimento también que de repente también levanta cierto rechazo, que es estar continuamente asistiendo a la aparición de gente que tiene su dinero afuera, el ministro de Economía reconociendo que tiene el 80% de su dinero afuera, y hablamos de millones de dólares, etcétera, etcétera, y la obligación que tiene el pequeño contribuyente. Ya no hablemos solo del tema del postnet, que es un detalle que entra en el mínimo oscurito rincón, pero hay otros sectores que se ven, digamos, si no llegaba a presentar una declaración jurada, te cambian el monto del monotributo, etcétera, etcétera, y cosas de las que no te podés salvar, y vos ves cómo se escapan en avión la otra plata. Sí, hay un poco de todo eso, ¿no? O sea, hay una suerte de... Si bien es cierto que la ley está hecha para ser cumplida... Sí. Pero es para todo, la cobija, o es para todo el invierno. Sí. Si la ley está hecha para ser cumplida, por ahí el refugiarse en algún vacío legal o en algún punto no del todo aclarado, que siempre ocurre con las leyes, para poder de alguna manera
eludir, en términos técnicos sería la elusión, ¿no? O sea, claro, sí. está en una zona gris ahí que se puede discutir si es A o si es B, no es ni A ni B, para poder hacer alguna actividad poco reñida con las normas éticas, quizás no legales, pero sí éticas, nos parece que le quita un poco de autoridad cuando se quieren establecer medidas mucho más exigentes para negocios mucho menos rentables y para condiciones de prestación del servicio bastante más desfavorables que las que se prestan en otros lados, ¿no? Es así. Digamos que deberíamos hacer algún, no digo un paraíso fiscal, pero qué sé yo, un banco en alguna zona franca uruguaya, alguna cosa para el pequeño comerciante. Bueno, una mala broma. No, paraísos fiscales no. Por favor. Una mala broma, pero digo, el pequeño comerciante, el pequeño kiosquero, digamos, termina siendo objeto, porque vendría a ser el último eslabón de la cadena de los cobros impositivos que se descargan en él y que él finalmente lo pone como el costo de la mercadería. Si la mercadería le cuesta 10 más IVA, el tipo le cuesta 12,10 y marca por sobre eso. Sí, el pequeño en general y el pequeño comerciante en particular se mueve en un segmento de mercado que se denomina que son precios aceptantes, o sea, ellos no son formadores de precios, sino que tienen que aceptar el precio que ya viene prácticamente impuesto. Entonces, cuando aparecen mayores costos, normalmente lo que termina resignando es margen de ganancia. O sea, tiene que aceptar el precio como un techo, el precio que viene dado como un techo, y si los costos le aumentan, lo que se le adelgaza, lo que se le reduce es su margen de utilidad. Cuando se le reduce ese margen de ganancia, obviamente se le complica evolucionar como negocio, o sea, se le complica mantener el negocio abierto o mantener la actividad industrial, si es un pequeño, en condiciones de inversión y de reinversión permanente para poder seguir compitiendo. Este es el gran problema que tiene este sector más pequeño, y que su falta de organización, ya te diría histórica, porque son los principales dadores de empleos en el mundo entero, y en la Argentina no es la excepción, y son además los que tienen en general la mayor responsabilidad social, o sea, los que más acuden en rescate y en auxilio de la sociedad en forma permanente. Esa falta de organización, ese no dedicarle demasiado tiempo, quizás porque están muy dedicados a su propio negocio, hace que no puedan hacer valer ese enorme peso en la materia de generación de empleo y de generación de valor, en general de valor social, a la hora de la fijación de políticas públicas, ¿no? Entonces, si hay un desafío en la Argentina y sobre todo del interior del país, es procurarse una organización del pequeño que le haga oír su voz en condiciones más efectivas, porque está visto que incluso los representantes legislativos que se eligen desde el interior pocas veces hacen oído a este tipo de cuestiones, porque muchas veces quedan entrampados en discusiones más macropolíticas y de políticas de Estado nacionales o internacionales, y les cuesta escindir eso de lo que está sucediendo en sus propios territorios. O sea que este es un tema pendiente, y que vos lo planteaste recién, de suma importancia para el futuro, ¿no? Gustavo, leía una nota esta mañana respecto del crecimiento de la economía del país en cuanto a la transferencia de los ingresos a los sectores productivos, y la nota lo que dice es que los sectores más, los ganadores, los beneficiados, vienen siendo los bancos, las empresas de servicios públicos, las actividades agropecuarias, el transporte, la comunicación, el sector inmobiliario. Es el sector financiero que más se ha habido beneficiado por este modelo oficialista. ¿Cómo considerás que se van a dar los meses que vienen respecto de seguir con las medidas que se vienen dando a nivel nacional? Y si hay alguna posibilidad que, por ejemplo, los perdedores para esta nota, como la industria manufacturera, como las pymes,
los trabajadores de clase media baja seamos beneficiados por parte de las medidas o de este modelo productivo que plantea Cambiemos? Bueno, mira, el tema financiero es un tema que viene siendo analizado desde hace unos cuantos años, porque en realidad la gran discusión que se da es si la actividad financiera es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, si un banco existe con el único objetivo de una empresa más y ganar dinero, o el banco también debe tener un renglón de productos, esos serían préstamos en el caso de ellos, de fomento a la actividad productiva y de inversión en la actividad industrial o agropecuaria. Esa discusión se viene dando desde hace por lo menos 10 años, en la Argentina, por lo menos, de forma creciente, sin un resultado efectivo aparente. De eso poco ha cambiado en los últimos años, como lo planteas vos. Después, respecto del perfil que va adoptando la situación productiva, hay un resurgir de los sectores de producción primaria, como bien planteabas vos, el sector agropecuario. Creo que también en el último, por lo menos en el último informe de coyuntura del Ministerio de Economía, también da otras actividades primarias como la pesca, también por lo menos con algún grado de crecimiento. Pero en realidad el gran desafío del interior es que esa producción primaria que se da esencialmente en el interior, por eso por ahí en algunos lugares del interior aparece una suerte de bonanza económica llevada precisamente porque estos sectores han favorecido, es que el interior pueda industrializar y manufacturar gran parte de esa producción primaria que no se está dando, no se está logrando. Los indicadores del propio Ministerio de Economía te están diciendo que hay un ingreso de importaciones bastante elevado, por encima de las exportaciones claramente. La explicación que da el Ministerio de Economía es que las importaciones son de bienes de capital, o sea, ¿qué quiere decir esto? De maquinaria para la industria que se está equipando, y que por eso el desbalance que hay entre importaciones y exportaciones no se produce porque la gente está comprando bienes finales, o sea, celulares y autos importados, sino sobre todo porque la industria se está equipando con maquinaria importada y que luego comenzará la etapa de producción en mayor escala. La verdad que esto es a medias, hay un poco y un poco. El gran desafío aquí es que la industria, sobre todo la que está instalada, lo que se planteaba hace un ratito, en el interior del país y que tiene posibilidades de crecimiento, se equipe y se industrialice en ese mismo territorio. Entre Ríos es un caso. Entre Ríos es un gran productor de miel, por ejemplo, pero la miel entrerriana termina industrializándose preferentemente en Holanda y en Alemania, y no hay prácticamente industrialización de miel dentro del territorio nacional, por tomar una producción no convencional. Sí. Si vamos por las convencionales, todo el mundo ya las conoce. Pero creo que el gran desafío es un poco ese. Hacia adelante, que es tu pregunta, la verdad que yo todavía no cultivo la futurología. Sí observamos que este desajuste entre importaciones y exportaciones y hace que el faltante de divisas internos en la Argentina, o sea, en el mercado interno, sea elevado y que tenga que ser cubierto con endeudamiento. No hay otra forma de hacerlo. ¿No? Eso técnicamente es así, ¿no? Bueno, lamentablemente ya la primera semana de abril ocupamos más del 80% del endeudamiento previsto en el presupuesto 2018. Me parece que la aceleración es inversamente proporcional a la intención. Gustavo, muchas gracias. No, ha sido un gusto, que sigan muy lindos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy claros, luego de la charla con Gustavo Solanas, contador y docente, además de la Universidad de Concepción del Uruguay.